Bueno, antes de esto iba a hacer el video de los Asgard, pero me quedé intrigado con este tema del hiperespacio o subespacio. Aunque también debería haberlo desarrollado primero, ya que en este tema también están involucrados. Pero como ya tengo todo a mano y, cuando inicio algo, no paro hasta terminarlo. Los Asgard quedarán para otro día. Perdón. En cualquier franquicia de ciencia ficción que involucre viajes espaciales, siempre existen métodos para superar la velocidad de la luz o evadirla, como el hiperespacio de Star Wars, el infierno de la disformidad de Warhammer 40K, aunque otras especies usen otras formas de viajar, los saltos de Battlestar Galactica, el warp de Star Trek y muchos otros más de los que algún día hablaré. En este video hablaremos sobre el hiperespacio o el subespacio de Stargate. El hiperespacio es el término que se le da a la dimensión o estado al que entran las naves para moverse más rápido que la luz. Creo que sí tuve que haber hablado sobre los Asgard. Continuemos. El hiperespacio es una dimensión aparte que permite a las naves viajar docenas o miles de veces más rápido que la velocidad de la luz en tiempo real, evitando los problemas de dilatación temporal sugeridos por la teoría de la relatividad de Einstein. Cuanto más cerca esté un objeto de la velocidad de la luz, más lenta será la percepción del tiempo. Las naves equipadas con un hiperimpulsor abren una ventana o túnel hacia esa dimensión, a menudo descrita como la cuarta o quinta dimensión, lo que les permite recorrer largas distancias interestelares en poco tiempo dentro de su propia capa dimensional. Y digo propia porque esto ya depende del tipo de motor o de la tecnología disponible, lo explicaré más adelante, para luego salir de nuevo al espacio normal. Para viajar a través del subespacio se necesita un motor hiperespacial y un generador potente capaz de abrir la ventana hiperespacial. Además, se ingresa a esa ventana utilizando los motores subluz, que sirven para mover la nave tanto en el espacio normal como dentro del subespacio, y también para mantenerse estable durante el viaje. Asimismo, son necesarios procesadores o computadoras muy poderosas para calcular la distancia y la posición relativa tanto en el subespacio como en la realidad. A esto se suman sensores subespaciales, encargados de detectar las corrientes del subespacio, las cuales se ven afectadas por alteraciones en el espacio real, por ejemplo, la explosión de una estrella o vientos solares muy potentes, y también de analizar qué hay en el punto de salida. Pero, aun con todo eso, se necesita un componente clave que debe estar integrado tanto en el motor hiperespacial como en los sensores subespaciales, los llamados cristales de control. Los cristales de control son dispositivos cristalinos diseñados para regular y gestionar diversas funciones en tecnologías avanzadas. Funcionan como componentes modulares similares a placas de circuito o procesadores en nuestra tecnología actual, pero hechos de cristales capaces de almacenar datos, instrucciones o energía. La mayoría de las facciones o razas utiliza tecnología basada en cristales en algún grado, como herencia directa de la tecnología de los antiguos. Estos cristales vienen en diferentes colores y formas, cada uno con funciones específicas. Son modulares, se pueden extraer, reemplazar o reprogramar, lo que permite reparaciones rápidas o modificaciones del sistema. ¿Y para qué sirven en los viajes hiperespaciales? Para abrir y mantener la ventana hiperespacial se requieren parámetros extremadamente precisos, frecuencias, fases, contención del campo, entre otros. Los cristales resuenan con estos campos, ayudando a mantener la estabilidad y a almacenar patrones de salto ya calibrados. Además, parte del software de cálculo de rutas puede almacenarse directamente en los cristales, que contienen rutinas optimizadas. Esto reduce la carga de la computadora central y aporta redundancia al sistema de navegación. Visualmente, la entrada al subespacio suele verse como un vórtice de diferentes colores o como un túnel turbulento. Esto depende del nivel tecnológico utilizado para el viaje. Se parece al hiperespacio de Star Wars y casi lo es, ya que lo que se observa es la representación de los objetos físicos en esa dimensión, pero existen diferencias importantes. En Star Wars, el hiperespacio actúa como una dimensión espejo de la realidad, por lo que se necesitan rutas específicas ya establecidas para evitar chocar con planetas, estrellas u otras masas de gravedad que proyectan una sombra en el hiperespacio. En Stargate, aunque el concepto es similar en ciertos aspectos, estos efectos gravitatorios no se manifiestan del mismo modo en el subespacio. Por esta razón, es posible viajar del punto A al punto B en línea recta. Aún así, no es buena idea abrir una ventana hiperespacial cerca de fenómenos espaciales extremos como una estrella o su explosión, ya que esto podría provocar resultados imprevisibles.
Desde sobrecargar las capacidades del motor y viajar distancias mucho mayores de lo previsto, como llegar a otra galaxia por accidente, hasta, en el peor de los casos, viajar en el tiempo de forma aleatoria. Dentro de esta dimensión suceden varias cosas curiosas. Si varias naves de potencia o clase similar entran en la misma ventana hiperespacial, pueden verse entre sí, comunicarse mutuamente durante el viaje y salir por la misma ventana. También es posible que una nave remolque a otra, incluso si ésta no posee motores hiperespaciales, siempre que alcance una velocidad mínima que le permita desplazarse dentro del subespacio. Esto ocurrió, por ejemplo, con el asteroide enviado para colisionar con la Tierra, y con el Daedalus, utilizado como proyectil para destruir una base secreta. Y hablando de bases secretas, en una de ellas se ocultaba uno de los artefactos antiguos más peligrosos jamás creados. Uno entre tantos. Se trataba del llamado dispositivo Atero. Janus, un científico de los antiguos muy particular, durante la guerra contra los espectros, construyó este artefacto con el propósito de eliminar su superioridad numérica en el espacio. ¿Cómo funcionaba? El artefacto emitía una interferencia subespacial específica que afectaba exclusivamente las frecuencias hiperespaciales utilizadas por los motores de los espectros. Cuando una nave espectro intentaba entrar en el hiperespacio, la ventana se desestabilizaba y la nave se desintegraba. Esto no afectaba a la tecnología hiperespacial de los antiguos ni a la de otras razas, ya que cada una utiliza frecuencias distintas. Además, el rango de efecto del artefacto cubría prácticamente toda la galaxia de Pegasus. Janus lo probó durante un par de días, pero terminó abandonándolo debido a un efecto secundario imprevisto y extremadamente problemático. El artefacto provocaba una acumulación de energía detrás del horizonte de eventos de cualquier portal que se activara, haciendo que la puerta explotara con la fuerza de varias bombas nucleares. Esto podía destruir asentamientos cercanos a las puertas o, en el peor de los casos y probablemente la razón definitiva para cancelar el proyecto, un planeta entero. Por ese motivo, el dispositivo fue desactivado, sus piezas fueron separadas y las instalaciones donde se lo utilizó quedó oculta. Y ahora todos nos preguntamos, ¿qué raza o facción posee los mejores motores? Antes de iniciar el top, debo aclarar algo importante. En la propia serie y en las wikis no se menciona de forma exacta el tiempo que una nave tarda en ir del punto A al punto B. Solo existen especulaciones o referencias vagas, como días, semanas o meses. Por eso, a partir de aquí voy a especular sin un fundamento completamente concreto sobre cuál es el más rápido. Aún así, creo que las posiciones son entendibles y, en general, bastante merecidas. En el primer lugar están, obviamente, los antiguos, la primera raza conocida en desarrollar la tecnología del hiperimpulso. Eran capaces de realizar viajes intergalácticos millones de años antes de que la vida humana surgiera en la Tierra. Poseían al menos dos tipos de hiperimpulsor. Sus hiperimpulsores intergalácticos podían realizar viajes entre galaxias, aunque parecen haberse limitado principalmente a las ciudades Atlantis y a las naves Éxodo. Incluso sin un módulo de punto cero, o ZPM, estos motores podían cruzar el enorme vacío entre galaxias en el mismo tiempo que la mayoría de los hiperimpulsores tardan en recorrer distancias interestelares moderadas. Con ZPM disponibles, una nave ciudad es capaz de viajar miles de millones de años luz en relativamente poco tiempo, aunque con un consumo energético gigantesco. Estos hiperimpulsores comparten componentes similares con los de los Asgardi. Gracias a esto, los Tauri y otras especies pudieron desarrollar tecnologías parecidas a partir de conocimientos adquiridos o de motores encontrados y replicados lo más fielmente posible. O casi. Los únicos que estuvieron realmente cerca de igualar o superar este nivel tecnológico fueron los Asgard. En segundo lugar tenemos a los Asgard, cuyos hiperimpulsores se encuentran entre los más rápidos jamás creados, siendo capaces de atravesar la distancia entre galaxias cercanas en cuestión de horas. Si una nave Tauri está equipada con una fuente de energía antigua o un ZPM, las variantes más accesibles de los hiperimpulsores Asgard instaladas en naves humanas pueden viajar entre la Tierra y la galaxia de Pegaso en aproximadamente 4 días. Se desconoce qué tan rápido puede viajar una nave Asgard en comparación con un BC-304 equipado con un ZPM. Mientras una nave utiliza un hiperimpulsor Asgard, sus sistemas de armas y escudos defensivos quedan fuera de línea, ya que prácticamente toda la potencia de los generadores se destina al motor. Como resultado,
Una nave podría ser destruida si otra la interceptara dentro del hiperespacio. Sin embargo, esto es extremadamente improbable, ya que casi ninguna raza puede seguir su ritmo. Las naves Asgard también pueden remolcar otras embarcaciones dentro de su campo hiperespacial, aunque esto alarga considerablemente el tiempo de viaje. Posteriormente, los Asgard concedieron a los Tauri una parte limitada de su tecnología de hiperimpulso como agradecimiento por su ayuda en la guerra contra los replicadores. Más tarde, cuando decidieron destruirse a sí mismos junto con toda su tecnología, entregaron todo su conocimiento restante, incluido su hiperimpulsor más moderno, a sus amigos Tauri. F en el chat por ellos. En tercer lugar están los Ori. Diseñadas por seres ascendidos, sus naves son capaces de realizar viajes intergalácticos cuando es necesario y son tan rápidas que han demostrado poder seguir casi el ritmo de los hiperimpulsores Asgard de última generación y de los BC-304 potenciados, como la Odyssey, aunque parecen ser ligeramente más lentas. A pesar de su enorme velocidad, la distancia entre la galaxia natal de los Ori y la Vía Láctea era tan grande que resultó más eficiente crear y utilizar un superportal, permitiendo que los cruzados Ori llegaran a la Vía Láctea en un tiempo aceptable para sus planes. En cuarto lugar estamos nosotros, los Tauri, y hay que decirlo, nuestros primeros pasos no fueron tan malos. Comenzamos con un motor extremadamente inestable, derivado de la tecnología Goa'uld y alimentado por un reactor de Naquadah igualmente inestable. Era lento y arriesgado, pero fue el inicio de algo mucho más grande. Con el tiempo, gracias a incursiones, conocimiento Goa'uld y tecnología replicador capturada, se lograron mejorar los diseños existentes. Solo hizo falta una pequeña, muy pequeña, ayudita de los Asgard para dar el salto necesario. Gracias a ellos, los Tauri desarrollaron versiones más estables y rápidas, y más adelante incluso un motor intergaláctico para apoyar la exploración de Atlantis, el cual terminó estandarizándose en todos los BC-304. Actualmente, gracias a la herencia tecnológica Asgard, los Tauri pueden comenzar poco a poco a replicar y perfeccionar estos motores por cuenta propia. En quinto lugar están los Goa'uld, lo cual resulta curioso, ya que gran parte de su tecnología no fue desarrollada por ellos mismos, sino tomada de razas conquistadas o parasitadas. Sus hiperimpulsores son básicos, simples y relativamente lentos. Según estimaciones, alcanzan unas 32.000 veces la velocidad de la luz, lo que implicaría viajes de varios años para cruzar grandes distancias dentro de la Vía Láctea. Aún así, estos motores fueron mejorados posteriormente por Apophis, Anubis y, por supuesto, Nerus. Todos quieren a Nerus. Algo destacable es su eficiencia y tamaño compacto, ya que estos motores pueden instalarse tanto en naves JTAC como en transportes teléfono TAC, e incluso en un simple meteorito. Así que no subestimen a los Goa'uld. En último lugar están los espectros. Sus hiperimpulsores no son tan efectivos como los de otras razas conocidas, ya que pueden tardar varias semanas en cruzar distancias relativamente pequeñas dentro de la galaxia de Pegaso. A esto se suma la naturaleza orgánica de sus naves, que deben salir periódicamente del hiperespacio para evitar una acumulación de daño por radiación en sus cascos, lo que las vuelve vulnerables a ataques durante sus paradas. Debido a estas limitaciones, los espectros normalmente no pueden viajar entre galaxias, lo que dificulta la exploración de nuevas zonas de alimentación fuera de Pegasus. Aún así, sus motores pueden mejorar significativamente si adquieren conocimiento tecnológico, como ocurrió con la expedición Atlantis, o mediante el uso de un ZPM. Con solo una nave colmena puede rivalizar con una ciudad Atlantis y viajar desde el borde de Pegasus hasta la Tierra en cuestión de días. Puede que no sean rápidos, que sigan rutas predecibles y que sean fáciles de detectar, pero gracias a su naturaleza orgánica, sus naves son fáciles de crear, reparar y modificar. Al final sí tuve que hablar de los Asgard. Será para el próximo. Con esto doy por terminado el tema sobre el subespacio o hiperespacio. Me quedé muy confundido con el término, ya que en Latinoamérica se decía más seguido subespacio, pero me gusta más ese término. Muchas gracias por llegar hasta aquí, les deseo un buen 2026. Denle like, suscríbanse, comenten y compartan. Hasta la próxima.